Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos al canal. El pasado 25 de julio del presente año, 2021, el Papa de la Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio, en su Ángelus Dominical decidió explicarnos cuál es el modelo económico que agrada a Jesús el Cristo, modelo que el mismo Jesús nos dejó en sus evangelios. La finalidad de este video es analizar qué tan funcional es ese modelo y si el Vaticano junto a la Iglesia Católica lo están cumpliendo a cabalidad. Dejo enlace al video original en la descripción. Comencemos. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la oración mariana del Ángelus dirigido por el Papa Francisco desde la ventana del Palacio Apostólico. Hoy, domingo 25 de julio, 17º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de la liturgia de este domingo narra el célebre episodio de la multiplicación de los panes y los peces, con los que Jesús sacia el hambre de cerca de 5.000 personas que se habían congregado para escucharlo. Ahora leeré los versículos en cuestión para ponernos en contexto. Libro de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Aquí una pequeña aclaración. Se supone que Jesús era judío, así que era su fiesta. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Recordemos que Jesús, siendo judío, era misógino, y no se le permitía a las mujeres participar al nivel que sí lo podía hacer cualquier hombre. Esto lo sé porque la ley mosaica así lo dispone, y Jesús no vino a cambiar la ley, sino que vino para hacerla cumplir. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Nótese que dice profeta, tal cual como afirman los judíos y los musulmanes. No dice Jesús el Cristo, ni Jesucristo, ni el Hijo de Dios, ni el Mesías, ni el ungido. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Como humilde ese Jesús: ¡ay, qué ceba! Me quieren convertir en rey, yo mejor me les refundo. Avviene questo prodigio. Es interesante ver cómo ocurre este prodigio. Jesús no crea los panes y los peces de la nada, sino que obra a partir de lo que le traen los discípulos. Los discípulos no trajeron nada. Fue un joven dentro de la multitud que compartió sus 5 panes y sus 2 peces. Esos discípulos como que eran bien políticos, ganando Ave Marías a costa del esfuerzo de otros. Bueno, según Bergoglio, Jesús el Cristo no sacó los panes de la nada, siendo que sí podía, siendo Dios, él todo lo puede. Pero hagamos un experimento mental.
Si esas 5.000 personas se saciaron y se nutrieron, cosa que debemos dar por sentada o la narración sería ridícula, implicaría que cada una de esas personas ingirió un volumen adecuado de comida, y a su vez ese volumen contenía los nutrientes dispuestos en muy similar cantidad al del pan original. Si Jesús hubiera tomado un pan o un pescado y lo que hubiese hecho fuera separar la mitad de los átomos que componían al primero para ensamblar un segundo pan, cada uno de los panes tendría la mitad de masa y sería la mitad de nutritivo. Que de haberlo repetido miles de veces, cada pan o cada pez terminaría siendo conformado por miles de veces menos masa y miles de veces menos nutritivos. Así que por el bien de la narración, ese no puede ser el método que él usó. Entonces, ¿de dónde sacó todos los átomos necesarios para conformar todos esos nuevos panes y peces? A mí se me ocurren dos opciones. La primera, que literalmente los sacó de la nada. Él, siendo Dios, creó los átomos y ya. La segunda opción es que él tomó esos átomos de su entorno, como cuando su papá creó al hombre del barro. Tomó hierro, calcio, fósforo del suelo, oxígeno, carbono y nitrógeno del aire. Usó sus superpoderes de hijo de Dios y ensambló los panes y los peces. En cualquiera de las dos opciones, los panes y los peces que entregó el joven al principio eran irrelevantes. Tal cual su padre no necesitó ningún humano previo para crear a Adán. Jesús no debería necesitar un pan previo para crear muchos más. Así que, señor Bergoglio, literalmente Jesús, yo soy solo amor el Cristo, se sacó esos panes y esos peces de debajo de la sotana. Dice uno de ellos, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Es poco, no es nada. Pero eso le basta a Jesús. Tratemos ahora de ponernos en el lugar de ese muchacho. Los discípulos le piden que comparta todo lo que tiene para comer. Parece una propuesta sin sentido. Es más, parece injusta. ¿Por qué privar a una persona, sobre todo a un muchacho, de lo que ha traído de casa y tiene derecho a quedárselo para sí? ¿Por qué quitar a uno lo que en cualquier caso no es suficiente para saciar a todos? Humanamente es ilógico. No es que parezca injusto, es que lo es. Aportar a un sistema económico sin recibir nada a cambio es injusto. Jesús y esas 5.000 personas estarían parasitando al joven, y parasitar es la palabra correcta. Un parásito social es aquella persona que vive a costa del trabajo de otros, sin que aporte nada a cambio. Claro, la narración termina con un final feliz. Sobran panes y sobran peces, lo que me lleva a imaginar que se los dieron en contraprestación al joven por su aporte. Me surge una pregunta. ¿Por qué allí se reunieron 5.000 personas con hambre, pero sin comida? Si a mí me convocan a reunirme con miles de personas en un lugar público a la hora del almuerzo, yo llevo comida, por lo menos un sanduchito, o llevo dinero para comprar en el lugar. Pero de 5.000 personas, solo uno tuvo la precaución de llevar mecato. Para quienes no sean colombianos, mecato hace referencia a dulces, bocaditos, galleticas, cositas varias para distraer el hambre por un rato. Cosa muy diferente sería si en la convocatoria me hubieran dicho, tranquilo Mauricio, allá le damos comida. Pero si eso fue lo que les dijo el organizador de la reunión, muy probablemente la gran mayoría de las personas no estaban allí para escuchar las mágicas enseñanzas de Jesús. En cambio, estaban allí para poder comer gratis. Yo lo haría. Si tengo hambre y un cura me asegura que me dará comida gratis a cambio de escucharle su verborrea, yo hasta le pongo atención. Pero si este fue el caso, se pone en duda la gran popularidad de Jesús como el Mesías. Hay una tercera opción.
que la vida en aquella época fuera tan difícil que la mayoría de las personas fueran supremamente pobres, como para no tener cómo comer de manera constante. Así prácticamente vivirían su vida con hambre. Pero honestamente no creo que Jesús el Cristo, el ser más misericordioso que jamás ha existido, capaz de alimentar de forma constante y gratuita a tal vez los 200 millones de personas con hambre que existían en la época en todo el planeta, sin arrojar ni una sola gota de sudor, y que no fuera capaz de alimentar por lo menos a sus seguidores con 3 comidas diarias. Peor aún, cuando sabemos que debajo de la sotana tiene miles de veces más panes y peces. Yo no creo que Jesús sea tan tacaño, arribista, antipático y cruel, por lo que esta última no debe ser la opción real. Pero no para Dios. De hecho, gracias a ese pequeño don gratuito y por tanto heroico, Jesús puede saciar a todos. Es una gran lección para nosotros. Nos dice que el Señor puede hacer mucho con lo poco que ponemos a su disposición. Sería bueno preguntarnos todos los días, ¿qué llevó hoy a Jesús? Él puede hacer mucho con nuestras oraciones, con nuestro gesto de caridad hacia los demás, incluso con nuestra miseria entregada a su misericordia. Nuestras pequeñeces a Jesús, y Él hace los milagros. A Dios le encanta actuar así. Hace grandes cosas a partir de las pequeñas, de aquellas gratuitas. Afirmar que Dios necesita que nosotros coloquemos recursos a su disposición para que Él los pueda multiplicar y posteriormente repartir es hasta blasfemo. Afirmar que Dios necesita algo es afirmar que Él no es perfecto, pero digamos que solo es un desliz lingüístico del sumo pontífice. La enseñanza del Evangelio de ese día es, en resumen, que todo lo que se le entrega a Jesús, el Cristo, Él lo multiplica para darlo a los demás y para que quien dio también reciba un adicional. El sumo pontífice en esta oratoria no especifica 2 cosas que me parecen muy importantes. La primera es cómo se le debe entregar esos recursos económicos o en especie a Jesús el Cristo. De los recursos de tiempo y conocimiento no me queda claro que Jesús los acepte para este tipo de transacción. Pero como vivo en un entorno enfermizamente católico, creo que se refiere a entregar estos recursos a personas necesitadas o al clero de la Iglesia Católica. Lo segundo, que no está claro, es cuáles son las reglas de ese contrato implícito. Por ejemplo, si yo brindo un almuerzo a un habitante de calle, Jesucristo por cuánto multiplica ese almuerzo, para repartirlo entre más habitantes de calle, por 2, por 3 o por 1000, como en el ejemplo del Evangelio. A mí, ¿cuánto de ese almuerzo me regresa? ¿Un por 2, un por 3, un por 4? ¿Cuánto tiempo le toma a Jesús el Cristo realizar la transacción completa? ¿Una década, un año, un mes, unas horas, como en el ejemplo del Evangelio? Toda esta información es necesaria para poder calcular el interés efectivo de retorno, o más coloquialmente hablando, la utilidad. Yo en innumerables ocasiones he brindado comida a personas que desde mi perspectiva la necesitaban, y puedo aseverar que jamás he sido consciente o de la multiplicación de la comida para más personas o del retorno justo adicional, el cual yo merecería por haber entregado esa comida. Pero podría ser o porque esa multiplicación es muy pequeña o porque directamente, por ser ateo, Jesucito no tiene en cuenta mis aportes para esa multiplicación. Caso que parece lógico, pero muy injusto para los necesitados. Entonces, ¿cómo podríamos calcular cuál es el interés de retorno efectivo y cuál es el periodo de inversión? La verdad es que no encontré ningún dato con el cual calcular nada, lo que me llevó a simplemente divagar.
Jesús, yo soy solo amor el Cristo, tomó 5 panes y 2 peces, con los cuales alimentó a 5.000 personas hasta la saciedad, sobrando 15 cestas de comida. Voy a suponer que en cada cesta había 5 panes y 2 peces. De las 12, 2 le debían ser entregadas al joven que puso la comida inicial, para reponer lo que colocó y premiarlo con un. Entonces, Jesús el Cristo se pudo quedar con 10 cestas de comida, las cuales pudo guardar para el otro día, repitiendo el milagro. Pero como son 10, ya no alimentaría a 5.000 personas, sino que podría alimentar a 50.000, sobrándole más de 100 cestas para el siguiente día. Si Jesús el Cristo repitiera esta multiplicación por escasos 9 días, llegaría a producir suficiente comida como para alimentar a 5 billones de personas, número más grande que la cantidad de humanos que han existido, que existen y que muy probablemente llegarán a existir. Pero resulta que Jesús no lo hizo. Ni siquiera intentó curar el hambre de su época. Se me ocurre que eso puede ser por 2 motivos. O porque Jesucristo no conoce lo que es el interés compuesto, por lo que animo a los economistas creyentes que en alguna de sus oraciones se lo expliquen, o que las cosas no funcionan así, que esa excepcional vez lo hizo Jesús con la finalidad de enseñarle a los creyentes cómo hacerlo. Como el Vaticano afirma ser la única y verdadera iglesia del único y verdadero Jesucristo, imagino que con ellos sí funciona la multiplicación reiterada. La iglesia del señor Bergoglio afirma estar fundada por el mismísimo Mesías hace más de 2000 años. Si ellos hubieran puesto en práctica esta multiplicadera de comida, pues más o menos sería igual. En 9 días tendrían suficiente comida como para alimentar a la humanidad hasta que nos extingamos. Como el Vaticano no nos está alimentando a todos gratis, veo muy improbable equivocarme al afirmar que 5.000 personas a partir de 5 panes no es la tasa de interés efectiva diaria. En realidad es drásticamente menor. Pero ¿cuánto más pequeña podría ser? Si por ejemplo asumimos que la Iglesia Católica en el año 1 le hubiera entregado a Jesús el Cristo la comida necesaria para que solo una persona comiera por todo un año, y que Jesús tan solo fuera capaz de multiplicar la comida por 2 más un 1%, alimentaría a una persona y le retornaría la misma porción de comida más el 1% a la iglesia, para hacer todo el proceso de nuevo cada año, lo que implicaría más de 70 años de reinversión para poder llegar a 2 personas completamente alimentadas por un año. Para el momento presente, la Iglesia Católica estaría alimentando todos los años a más de 530 millones de personas. Como la cifra actual de pobres en el mundo son más o menos 800 millones, la Iglesia estaría alimentando al 66% de las personas más pobres de todo el planeta, cosa que obviamente no está haciendo. Conclusión: o la Iglesia Católica no es la Iglesia única y verdadera, o el interés efectivo anual es aún mucho más bajo. Ese análisis lo veremos en unos minutos. Todos los grandes protagonistas de la Biblia, desde Abraham hasta María y el muchacho de hoy, muestran esta lógica de la pequeñez y el don. La lógica del don y del don. La lógica del don es muy diferente de la nuestra. Nosotros tratamos de acumular y aumentar lo que tenemos. Jesús, en cambio, pide dar, disminuir. Nos encanta añadir, nos gustan las adiciones. A Jesús le gustan las sustracciones. Quitará algo para dárselo a los demás. Eso de todos vamos a entregar de lo que tenemos a los demás sin previamente agregarnos más, sonará muy romántico, pero la verdad es que eventualmente todos terminaremos en la miseria. En este preciso instante, la suma de la riqueza de todas las personas del planeta es un monto finito. Si absolutamente todos paramos de crear riqueza y nos dedicamos a repartirla, como el Papa dice,
al cabo de unos años, todos los que entregamos terminaríamos pobres, con el agravante de que al nacer más personas, cada vez seríamos más y más y más pobres. Esta propuesta del Papa ni siquiera es un modelo económico, porque no es sostenible en el tiempo. La base fundamental de toda economía es cómo crear riqueza. Luego se diferencian en cómo cada economía decide quiénes tienen derecho de apropiarse de dicha riqueza. Bergoglio afirma que desde Abraham hasta María, menospreció al pobre de Noé, todos esos personajes son ejemplos de este tipo de economía, pero olvida mencionar que Abraham creaba riqueza al ser proxeneta de su hermana esposa, o como Salomón, David, Saúl y todos los demás reyes de Israel creaban riqueza saqueando a otros pueblos. Incluso el mismísimo Jesús fue carpintero u obrero para crear riqueza y poder comer. ¿De qué manera podría ser sostenible una economía donde todos nos parasitamos a todos? Jesús, el Hijo de Dios, se puede dar el lujo de dar y dar y dar, porque el dobladillo de su sotana crea y crea y crea riqueza. Pero para nosotros, los mundanos seres de este planeta, crear riqueza significa un esfuerzo, ya sea de tiempo, conocimiento, capital, etc. Las veces que yo he aportado ayuda, ha sido posible porque yo creé previamente riqueza suficiente como para compartirla. Y en más de una ocasión me he visto frustrado por aportar tan poco como lo he hecho. Que si yo supiera cómo crear más riqueza más rápido, hubiera podido ayudar en mucho mayor cuantía. Mi experiencia de vida me ha enseñado, eso no significa que no pueda estar equivocado, que regalar comida a quien tiene hambre no saca de pobre a esa persona. Tampoco regalar dinero a alguien necesitado lo saca de pobre. Creo que la única forma de que una persona deje de ser pobre, moralmente correcta, es que aprenda a crear su propia riqueza. Y la historia de los últimos 200 años pareciera que prueba esta afirmación. ¿Pero por qué la Iglesia Católica aún no se da cuenta de ello? ¿O será que sí se dieron cuenta, pero necesitan que las personas sigan siendo pobres para que su ingenuidad y vulnerabilidad le permita al Vaticano seguirles sacando el dinero? Porque recordemos que la Iglesia Católica es probablemente la institución más rica del planeta y no llegó a hacerlo precisamente por dar y disminuir a favor de las personas más vulnerables. Me gustó esa última frase del Papa: quitar algo para dárselo a los demás. Por ejemplo, el óbolo de Pedro, sistema piramidal que usa la Iglesia Católica para que al Vaticano les llegue cantidades ingentes de dinero en efectivo a cuenta de nada. Queremos multiplicar para nosotros. Jesús aprecia cuando dividimos con los otros, cuando compartimos. Es curioso que en los relatos de la multiplicación de los panes presentes en los evangelios no aparezca nunca el verbo multiplicar. No. Es más, los verbos utilizados son de signo opuesto: partir, dar, distribuir. No se usa el verbo multiplicar. El verdadero milagro, dice Jesús, no es la multiplicación que produce orgullo y poder, sino la división, el compartir, que aumenta el amor y permite que Dios haga prodigios. Partir sí que puede ser antónimo de multiplicar, pero dar, distribuir, son acciones muy diferentes a partir y multiplicar. Además, el Papa se está contradiciendo. Lo que Jesús hizo no es partir. Si él hubiera tomado un pan y lo parte en 5,000 piezas, a cada persona le tocaría suficiente pan como para taparse una muela. Para que la narración no sea ridícula, lo que Jesús, el Cristo, literalmente hizo fue multiplicar los panes y multiplicar los peces. Bueno, sí que hay una opción más, y esa es que Bergoglio tenga pésima comprensión de lectura.
Tengo problemas con la definición implicada de milagro. Según el Papa, para Jesús, partir un pan, dividirlo, cortarlo, seccionarlo, es un milagro. Milagro que hasta yo, siendo ateo, puedo lograr cualquier día con el uso de un cuchillo. Pero en cambio, hacer que en la cesta aparezcan de la nada más panes, acontecimiento que no tengo idea de cómo podría hacerse y evento del cual no tengo conocimiento alguno de que alguien pueda lograr, eso no es un milagro. O sea, en la narración cada una de las personas que tomaba un pan y lo seccionaba estaba realizando un milagro. Ese día hubo miles de milagros de división de pan. Pero Jesús, sacándose miles de panes de dentro de los calzoncillos, eso no tiene nada de milagroso. Jesús solo estaba allí como espectador de los miles de milagros de división de pan. Aún hay personas que afirman que me equivoco cuando digo que Bergoglio solo se dedica a decir frases que suenan bonito, pero que no quieren decir absolutamente nada. Proviamo a condividere di più. Probemos también nosotros a compartir más. Probemos este camino que Jesús nos enseña. Anche oggi il moltiplicarsi dei beni non risolve i problemi. Tampoco hoy la multiplicación de los bienes resuelve los problemas sin una justa distribución. Me viene a la mente la tragedia del hambre, que afecta especialmente a los niños. È stato calcolato ufficialmente. Se ha calculado oficialmente que alrededor de 7 millones en el mundo, menores de 5 años, mueren a diario por motivos de desnutrición, que no tienen lo necesario para vivir. Ante escándalos como estos, Jesús nos dirige también a nosotros una invitación similar a la que probablemente recibió el muchacho del Evangelio. Hagamos otro experimento mental. Comparemos a Bill Gates donando el 1% de su riqueza contra la donación del 100% de la riqueza de las 2.000 personas que vivimos en mi barrio. Para Bill, el sacrificio sería del 1%. Para nosotros, los 2.000, el sacrificio acumulado sería del 200.000%. Según Bergoglio, el sacrificio de Bill es insignificante, pese a que lograrían comer miles de personas más de las que podríamos alimentar con la riqueza acumulada de nosotros los 2.000. Pueda que eso en la moral choneta del cristianismo les funcione, pero en el mundo real eso no sirve. Inmediatamente luego de la donación masiva, nosotros los 2.000 nos convertiríamos en personas muy vulnerables y necesitadas de ayuda. Ayuda que Bill nos podría brindar sin que se le arrugue el pantalón. Retomemos lo de la Iglesia Católica invirtiendo lo de la comida de un año de una persona en el año 1, pero con un retorno de apenas el 0,1% efectivo anual. Eso implicaría que si la Iglesia lo hubiese hecho hace 2.000 años, sin agregar más comida nueva, hoy podría alimentar permanentemente a 9.700.000 personas. Y Bergoglio trae a colación los 7 millones de menores de 5 años que mueren todos los años por falta de comida. Y yo me pregunto, ¿por qué la Iglesia Católica no está alimentando al 100% de esos infantes permanentemente con el modelo económico que su supuesto Mesías les enseñó? De los miles de millones de dólares que el Vaticano consigna en su banco todos los años, ¿cuánto está invertido para adquirir plusvalía? ¿Y cuánto está invertido en el modelo de Jesús, yo soy solo amor el Cristo? ¿Acaso los primeros en recibir la invitación de parte de Jesucito a realizar este modelo económico no fue la misma Iglesia Católica hace varias decenas de siglos? Entonces, ¿por qué aún no se le ve frutos a la implantación por parte del Vaticano de este maravilloso modelo? Ánimo, da lo poco que tienes, tus talentos y tus bienes, ponlos a disposición de Jesús y de los hermanos. No temas,
nada se perderá, porque si compartes, Dios multiplica. Echa fuera la falsa modestia de sentirte inadecuado. Ten confianza, cree en el amor, cree en el poder del servicio, cree en el poder de la gratuidad. Ahora comparemos el modelo económico de Jesús y nuestro modelo económico actual, en el cual toda persona puede crear riqueza, ya sea con su tiempo, con su conocimiento o con su capital. Toda persona que aprende a crear su propia riqueza eventualmente saldrá de la pobreza. Cuestión que solo hace falta que absolutamente todos tengamos acceso a la información que enseña cómo crear riqueza. Prueba de ello está escrito en la historia de la humanidad. Hace 10.000 años, el 100% de la población humana era pobre. En la época del supuesto Jesús el Cristo, era el 99,9% de la población humana la que era pobre. Para la revolución industrial, que fue cuando comenzó esto del libre mercado para crear riqueza, más del 90% de la población era pobre. Hoy, unos 200 años después, en el planeta la pobreza está en menos del 20%. Mi conclusión es que pese a que el libre mercado tiene cosas para ajustar, es miles de veces más moralmente correcto que el modelo de parasitación que interpreta Bergoglio de los supuestos hechos de Jesús el Cristo. Si quieres ayudar a más personas, conviértete en alguien cochinamente rico. Que la Virgen María, que dijo sí a la inaudita propuesta de Dios, nos ayude a abrir nuestros corazones a las invitaciones de Dios y a las necesidades de los demás. Si María de verdad existió, para la época en que tuvo a Jesús tendría 12, 13, máximo 14 años. Si yo, un viejito de 43 años, le propongo a una niña de 14 que tenga a mi hijo, no importa que ella acepte gustosamente. Igual me voy a la cárcel por abuso de menores. Ahora pensemos que Dios tenía como mínimo varios miles de años más que María, y al conocerlo todo, pudo manipular con gran facilidad su decisión. Entonces, si mi acto es inmoral, el acto de Dios es aún mucho más inmoral. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. El Vaticano se queda con un mundanal de dinero de todos sus feligreses. Además, en varios países alrededor del planeta, el Estado le gira cheques a la Iglesia. O sea, toda la población del país, quiera o no quiera, subvenciona a la Iglesia Católica con sus impuestos. Es la institución que más propiedades inmobiliarias posee en todo el planeta y no ha pagado ni un solo centavo por ninguna de ellas. Las adquiere porque se las regalan, se las heredan o directamente se apropian ilegalmente de los terrenos. De igual manera, son el tenedor de más obras artísticas del planeta, adquiridas de igual manera. Y acaba de nombrar los 7 millones de niños que mueren de hambre todos los años, pero el Señor invita a las personas que no gasten sus oraciones con esos 7 millones de niños, que tampoco las gasten consigo mismos. El caballero los invita a que desperdicien su tiempo orando por él. Un hombre que si quisiera cagar en un orinal hecho de oro, tiene el poder adquisitivo para comprarlo y además nadie le diría nada. Aquí vemos en la Plaza del Vaticano unas 1.000 personas. Ahora imagínense a 5.000 en cualquier potrero y al centro de esa multitud a Jesús, que a falta de megáfonos, parlantes, amplificadores, radios, está a grito herido intentando que la mayor cantidad de la gente lo escuche. Creyentes, que si yo me lo creo, no. Definitivamente no me creo que semejante acontecimiento haya sucedido realmente. Hasta aquí este video parodia. Es que no se me ocurre cómo más llamar a semejante sinsentido. Muchísimas gracias a quienes se vieron el video completo. Regálenme una manito arriba si les gustó. A quienes no les gustó, espero sus comentarios recordándome lo tonto que soy. Un agradecimiento súper especial a quienes me apoyan en Patreon. Para quien me quiera apoyar allí, dejo enlace en la descripción. Recuerden compartirlo a diestra y siniestra. No siendo más, chao chao.